Le conté a los padres de él sobre nuestro amor de adolescentes cuando éramos novios de la infancia. Después de ser forzados a separarnos, mi novia se trasladó a otra escuela. Más tarde, mi amor de la infancia se convirtió en una estrella en ascenso en su carrera. Yo fui engañado para casarme con él y luego fui puesto bajo arresto domiciliario y torturado. Después del matrimonio, me drogó y me arrojó a un lugar lleno de personas sin hogar donde fui insultado. Cuando quedé embarazada, me llevó a una clínica ilegal para que me practicaran un aborto y morí por una hemorragia masiva. Antes de morir, incluso me mostró a mi hijo recién transformado. Me maldijo, diciendo que yo merecía morir y hasta el momento de mi muerte, siempre pensó que fue por mi culpa que él y su primer amor se separaron. Reencarnada en esta vida, decidí apoyar su gran amor y dejar que estuvieran unidos para siempre. Antes de cerrar mis ojos, lo que vi fue el feto ensangrentado y lo que escuché en mis oídos fue la voz fría y cruel de Baen. Mira, este es tu hijo. Este es el hijo que tuviste con esas personas sin hogar. Ja, ja, ja. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en el hospital, tumbada en la cama con una gota intravenosa en la mano. Me asusté un poco al sentarme. Fue entonces cuando noté a mis padres sentados al lado de la cama. Ellos habían estado prestando atención a mis movimientos y me consolaban constantemente con palabras preocupadas. Chloe, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que dices que no? Mi querida hija, ¿por qué te ves tan pálida? ¿Debemos llamar al doctor? Al escuchar esas palabras suaves y familiares, no podía creerlo. Miré fijamente a mis padres preocupados y me eché a llorar. ¿Había llegado finalmente al cielo? De lo contrario, ¿cómo podía ver a mis amados padres? Sin pensarlo demasiado, los abracé rápidamente. Mis padres se sorprendieron un poco. En lugar de detener mi abrazo, tomaron mi mano con la gota intravenosa y me consolaron. Mientras hablaban, comenzaron de nuevo su familiar rega-oh. De lo que hablaban era de que había comido algo malo y me había dado calambres estomacales. Estaba un poco confundida, pero después de sentir mi cuerpo, me di cuenta de que algo estaba mal. No había rastro de dolor en mi cuerpo y mis manos todavía estaban limpias y suaves. Pero esas debían ser los brazos que habían sido azotados y torturados, con muchas cicatrices aterradoras en ellos. Rápidamente tomé el teléfono móvil que estaba a mi lado y comprobé la hora. Fue entonces cuando me di cuenta de una cosa. Debería haber renacido. Había vuelto al día en que me dio calambres estomacales y fui hospitalizada porque comí algo al azar debido a un mal estado de ánimo después de enterarme de que mi amor de la infancia estaba en un amor de adolescentes. Fue en este día en que no seguí yendo a la escuela sino que fui a casa y le conté a los padres de Baen, que vinieron a charlar, sobre su amor de adolescentes. Recordé que cuando la madre de Baen se enteró de eso, se apresuró hacia la escuela inmediatamente, y yo también la seguí preocupada. La madre de Baen era una persona impulsiva. Para decirlo de manera directa, era como una arpía en el mercado. Cuando llegó a la escuela, primero arrastró a Cynthia, la novia de Baen, fuera del aula, la jaló y gritó insultos. «Eres una zorra seductora, ¿cómo te atreves a seducir a mi hijo? ¿No sabes tu propio valor? No estudias duro a una edad tan temprana y te atreves a codiciar a mi hijo. Te voy a golpear hasta la muerte». Mientras gritaba, agarró el cabello de Cynthia y estaba a punto de abofetearla. Los compañeros de clase que estaban viendo ni siquiera podían detenerla. Más tarde, llegó al oído del director de clase y fue entonces cuando Cynthia fue rescatada. La madre de Baen todavía tenía un puñado de cabello de Cynthia en la mano. Este incidente causó un gran revuelo. Después de ser criticada en el boletín de la escuela, los padres de Cynthia se sintieron tan avergonzados que trasladaron a su hija a otra escuela. Y cuando se graduó de la escuela secundaria, apresuraron a organizar su matrimonio. Esta también era la razón por la cual Baen pensó que yo había separado a él y a su novia y luego llevó a cabo una serie de torturas y venganzas en mí. Recordando la tortura y los insultos en aquellos años,
comencé a ponerme pálida de nuevo. Mis padres notaron que no me veía bien y mostraron su preocupación de nuevo. Chloe, ¿qué pasa? ¿Te sientes incómoda el estómago de nuevo? ¿Debemos pedir un permiso por un tiempo? La salud es lo más importante. Mirando a mis padres que ahora eran jóvenes y saludables, pensé en cómo Vaen hizo que nuestra empresa quebrara en el futuro. Mi padre se tiró del edificio porque no quería ser una carga para mi madre y para mí. Y después de la muerte de mi madre se volvió un poco loca y fue atropellada y muerta por los vehículos que pasaban por la carretera. Recordé la desesperación y la impotencia en ese momento. Pero ahora, bajé la cabeza para ajustar mis emociones y puse una sonrisa en el rostro para tranquilizarlos. Todavía estaba a tiempo. Ellos todavía estaban aquí. En esta vida, debo proteger a mis padres y evitar que sean implicados por él. Dado que pensaban que yo había interferido en su amor, entonces cumpliría sus deseos. Yo no sería la que los separara. Que se queden juntos y se pudran. Después de terminar la gota intravenosa, volví a la escuela. Mis padres me aconsejaron que descansara un poco más, pero yo me rehusé. Después de todo, no podía esperar para llevar a cabo mi plan para esa desgraciada pareja. Ahora era el segundo semestre del segundo A, o de bachillerato. Yo estaba en la clase de honor, mientras que Vaen y Cynthia estaban ambos en la clase normal. Por supuesto, todo era un truco entre la pareja joven. Durante la división de clases hace algún tiempo, Vaen hizo deliberadamente mal en el examen por su peque a novia para que pudieran estar en la misma clase y tener la oportunidad de estar cari osos el uno con el otro. La relación de Vaen y Cynthia fue descubierta por mí cuando pasé por allí mientras ellos estaban teniendo un encuentro secreto en el bosquecillo. En aquel entonces, estaba a punto de ir a cenar. Cuando los vi caminando hacia el bosquecillo, los seguí curiosamente. Y luego presencié la escena de ellos abrazándose y besándose, tan reacios a separarse y completamente absortos el uno en el otro. Así fue como terminé comiendo algo al azar y siendo hospitalizada. Después de volver a la escuela, fui directamente a su clase normal. Después de buscar durante una semana, encontré a Vaen. Y él estaba explicando problemas a Cynthia al lado de su asiento en ese momento. Aunque se suponía que estaba explicando problemas, sus ojos estaban casi pegados el uno al otro. Encontré la oportunidad adecuada para aparecer. Cynthia me notó primero y se apartó rápidamente un poco de distancia. Y de reojo, no perdí la mirada de ligero disgusto de Cynthia, que desapareció en un instante. Ella le hizo una C al suave a Vaen. Vaen, tu amiga de la infancia está aquí. Su tono llevaba un toque de celos. Vaen me echó un vistazo y luego se dio la vuelta para acariciar suavemente a Cynthia, dándole palmaditas en la mano peque, para consolarla. Ella es solo una amiga de la infancia. No tengo nada que ver con ella. Al ver esta escena, no pude evitar dar un suspiro en mi corazón, pero todavía me acerqué a Vaen y dije: espérame en el bosquecillo de la escuela después de clases. Tengo algo que decirte. Ryan solo asintió sin decir una palabra más. Y Cynthia, a su lado, me miró de arriba abajo, tirando suavemente de la manga de Vaen y, cuando abrió la boca, su tono era coqueto. Ryan, ¿qué va a hacer Chloe? No le hagas caso. Probablemente se trate de mi madre. Ustedes dos tienen una relación tan buena. Sus padres incluso se conocen. A diferencia de mí, yo solo estoy un poco más cerca de ti. Los asuntos de los padres no significan nada. Ya no quería escuchar la conversación de la pareja. Me sentí realmente disgustada, pero todavía los interrumpí. No se trata de los padres. Se trata de ustedes. Al ver que iban a decir algo más, me marché sola y volví a mi propia clase. En cuanto a Vaen, en mi vida anterior, en realidad tenía un flechazo por él en este momento, pero este tipo de afecto estaba mezclado con muchas cosas. Después de todo,
Nuestros padres habían estado en estrecho contacto desde que éramos pequeños y siempre bromeaban sobre nosotros dos e incluso bromeaban sobre organizar un compromiso para nosotros cuando éramos niños. Después de tantos años de convivir, pensaba subconscientemente que Baen sería mi futuro compañero y me pertenecería. Cuando le conté a la madre de Baen sobre su amor de adolescentes en aquel entonces, admito que tenía algunos motivos egoístas. Sin embargo, la tortura que me infligió en mi vida anterior hizo que mi odio hacia él alcanzara su máximo. Ya fuera la tortura, las maldiciones y los golpes, o los insultos de esas personas sin hogar, desearía poder desollarlo vivo y desgarrarle los tendones. Pero quiero que ellos dos estén unidos para siempre y dejen de salir a hacer daño a los demás. Ryan y Cynthia se ven muy bien juntos en apariencia. La chica es linda y dulce, y el chico es amable y guapo. Son como el joven héroe y la joven heroína de las novelas que salen a la realidad. Sus interacciones diarias siempre hacen sentir a la gente dulzura. Sin embargo, las diferencias en el trasfondo familiar y en el rendimiento académico hicieron que sus familias tuvieran dificultades para aceptar que estuvieran juntos. Después de todo, Cynthia venía de una familia pobre y sus notas no eran realmente buenas. Ryan era de una familia acomodada y era hijo único, y sus notas siempre habían sido buenas. La familia de Baen y la mía habían sido amigos durante generaciones. El padre y la madre de Baen solían vivir en el campo. Tuvieron a Baen, su hijo único, cuando eran mayores. Con el fin de dar a su precioso hijo un buen ambiente de vida, pensaron en venir a la ciudad para depender de nuestra familia Chloe. Mis padres les dieron un trabajo relajado con un salario considerable, lo que también les permitió a su familia mantener condiciones relativamente acomodadas. No solo eso, influenciada por mis padres, siempre pensé en ayudarlos más. En mi vida anterior, invertí muchos recursos y las conexiones de mis padres cuando Baen comenzó su negocio, lo que le permitió convertirse en una estrella en ascenso en el círculo sin obstáculos. No es de extrañar que la madre de Baen estuviera tan ansiosa por separarlos. Después de todo, entre una chica rica y hermosa que podía ayudar a su hijo y una chica común que tendría un impacto en el futuro de su hijo, por supuesto que elegiría a la primera. Ella también hizo grandes esfuerzos cuando Baen me propuso matrimonio más tarde. Siempre creó oportunidades para mí y Baen y luego incluso instigó al padre de Baen para que me emborrachara y nos hiciera quedar juntos. Después de eso, las palabras que más decía eran: dado que ya has tenido un romance con mi son, ¿quién más te querría si te dejas de él? Chloe, las mujeres deben quedarse en casa para apoyar a sus maridos y educar a sus hijos. No necesitas presumir demasiado. Estas cosas también llegaron a los oídos de mis padres. Aunque mis padres no eran anticuados, todavía preguntaron sobre eso. En aquel entonces, ya me había dado cuenta de que no sentía nada por Baen, pero todavía sucumbía a la presión externa y me comprometí. Más tarde, no tuve más remedio que casarme con Baen. Cynthia todavía estaba viva y Baen todavía estaba en el periodo de ascenso de su carrera, pero nunca me tocó. Nunca quedé embarazada, así que estaba ocupada con mi propio negocio, saliendo temprano y volviendo tarde todos los días. La madre de Baen no dijo nada al principio. Hasta más tarde, cuando la carrera de Baen iba cada vez mejor, cambió su actitud. Si hubiera sabido que eras una gallina que no podía poner huevos, no debería haberte hecho casar con mi hijo. Mi hijo es tan bueno y estaba dispuesto a casarse contigo. Debes estar agradecido. Había sido lavada el cerebro y hasta dudaba de si en realidad era un fracaso. Siempre me sentía culpable hacia Baen, así que ya no fui a trabajar, sino que me ocupé de las tareas domésticas en casa. No importaba cuán tarde Baen llegara a casa o cuánto hubiera bebido, yo lo esperaría y luego limpiaría después de él. La madre de Baen también comenzó gradualmente a darme órdenes, volviéndose cada vez más difícil y mezquina. Ella me pidió que lavara la ropa a mano y que cocinara para ella personalmente, lavándome el cerebro para que fuera amable y considerada con mi marido. El padre de Baen me pediría dinero de vez en cuando.
No pensé demasiado en ello y pensé que estaban en problemas, así que siempre les daba mucho. Gradualmente, todo el dinero que tenía en mis manos se lo di a él. Más tarde, cuando encontré evidencia de que Brian estaba enredado con la casada Cynthia, no dije mucho, sino que elegí confiar en él. Hasta que Cynthia murió de una hemorragia masiva después de un aborto, él mostró su verdadero rostro. Suprimió la empresa de mis padres hasta que quebró, luego me torturó y me maldijo. Después de la muerte de mis padres, incluso me humilló hasta la muerte. Entre ellos, la tortura de la madre de Brian hacia mí no era menor que la de Brian. No podía escapar porque no tenía dinero y siempre estaba forzada a soportar todo esto. Justo cuando apenas podía contener mis emociones, me pellizqué rápidamente la palma de la mano y luego me calmé. Saqué mis libros de texto para desviar mi atención. La campana de la escuela sonó silenciosamente. Después de recoger mis cosas, vine al lugar acordado. Brian y Cynthia ya habían llegado y estaban sentados en el banco del bosquecillo, charlando, riendo y jugando. Sus voces se podían escuchar desde lejos. No, Brian, no es bueno hacer esto. ¿Qué tiene de malo? ¿No te gusta? Basta. Al ver esta escena, me reí sarcásticamente en mi corazón. Como era de esperar, Cynthia vendría con Brian. Me acercé. Cuando me notaron, ambos me miraron juntos y también guardaron las expresiones felices que acababan de tener mientras charlaban. Brian abrió la boca con impaciencia. ¿Por qué me pediste que viniera aquí? Date prisa y dilo. Al escuchar este tono, también podía adivinar la razón de su estado de ánimo irritable. Probablemente Cynthia estaba un poco celosa de que yo le hubiera pedido que viniera y habían tenido una pequeña discusión. Aunque ya se habían reconciliado ahora, Brian seguramente todavía me culparía por hacer que su pequeña novia se sintiera celosa, ¿verdad? Sin embargo, no me importaba demasiado porque mi propósito no tenía nada que ver con esta pequeña cosa. Le eché un vistazo a Cynthia a mi lado y dije a Brian con un tono de indirecta: ya sé que ustedes dos están juntos. No es de extra, que la tía Son dijera que tus notas habían bajado. Entonces era porque ustedes dos estaban en una relación. Tan pronto como dichas palabras salieron, la cara de ambos no se veía bien. Cynthia no pudo evitar hablar primero, y su tono estaba lleno de afectación. No hables tonterías. ¿Cómo podría yo ser digna de Brian? Solo somos amigos. No es lo que piensas. Ella miró a Brian a su lado, y su tono se volvió un poco dolido. Todo es culpa mía. Sabía que ustedes dos erais novios de la infancia y teníais una buena relación, y mi existencia ha dañado vuestros sentimientos. Chloe, aunque te lo pida, por favor, no vayas a decirle a la tía Son sobre esto. No es bueno para Brian, y yo no quiero que Brian sea culpado por mi culpa. Dijo esto mientras tenía algunas lágrimas en los ojos. Brian se sintió muy conmovido después de escuchar estas palabras. Al ver el comportamiento de Cynthia, se sintió extremadamente dolido y rápidamente la consoló con una voz baja y amable. Joey, eres muy buena. No te subestimes. No llores. Me duele el corazón cuando te veo llorar. Yo había estado mirando fríamente todo el tiempo, sin sentir nada en mi corazón. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, Brian me miró ferozmente, y me quedé un poco sorprendida. Resulta que no se volvió cruel de repente. Ya tenía esa mirada en los ojos incluso cuando era joven. Ni siquiera es tan inocente ahora. No fue hasta que Cynthia se recuperó que Brian me advirtió con un tono algo frío. Chloe, amar a Cynthia es asunto mío. Si le dices a mi madre sobre esto, entonces no aceptaré nada de lo que me des en el futuro. Pídele disculpas a Joey rápidamente ahora, o no te perdonaré. En el pasado, de hecho, me habría amenazado. Después de todo, como Brian, a quien yo consideraba como algo que era mío, le daría todas las cosas bonitas que tenía, incluyendo, entre otras, bocadillos importados,
ropa de diseñador y relojes de lujo. Si no los aceptaba, yo estaría triste, incluso me sentiría desgastada internamente. En este momento, la madre de Vaen vendría a hacer las paces, pero en realidad, solo quería esas cosas bonitas de diseñador mías. Vaen solo comenzaría a aceptar mis cosas después de ser reprendido por su madre. Entonces, no es sorprendente que usara este tipo de cosas para advertirme. Pero pensando de esta manera, yo era realmente tonta. En lugar de pedir disculpas directamente, lo salté y hablé sinceramente. No tengo intención de separaros. Hice una pausa. Al ver las miradas de perplejidad en sus ojos cuando me miraron, continué. Sé que el amor de adolescentes es incorrecto, pero si se separan debido a esto, se dejarán con un remordimiento por el amor y se sentirán arrepentidos. Especialmente tú, Ryan. Sabes, yo soy la última persona que quiere verte triste. Así que, te ayudaré a ocultar el hecho de tu amor de adolescentes y cubrirte. Les doy mis bendiciones y espero que puedan estar juntos por mucho tiempo y no separarse fácilmente. Había un poco de sospecha en las miradas que me lanzaron, pero al ver que era tan sincera y no parecía estar fingiendo. Ryan también cambió de tono y, inusualmente, mostró un poco de gratitud. Por supuesto. Por supuesto que siempre estaremos juntos. Joe y yo seremos muy felices. Joe y yo te perdonaremos esta vez. Dijo esto mientras también miraba a Cynthia con amor. Cynthia también perdió la tristeza que acababa de tener y se volvió un poco tímida, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Sí, Ryan y yo estaremos bien juntos. Chloe, si puedes ayudarnos a ocultarlo, entonces muchas gracias de verdad. Después de aclarar las cosas, se volvieron desinhibidos y se tomaron de la mano sin escrúpulo. Al ver que yo no tenía nada más que decir, planeaban salir a una cita. Antes de irse, no olvidaron pedirme que mintiera a la tía Son, diciendo que Vaen estaba estudiando por la noche en el aula y que volvería muy tarde. Por supuesto, asentí con la cabeza en C, al de acuerdo e incluso me golpeé el pecho para prometer. Después de despedirme de ellos, recobré mi expresión fría. Sean cari, osos. Solo me preocupa que su relación no sea estable. Pensando en esto, me fui a casa, sin notar al extra, o hombre detrás del árbol que había sido testigo de todo lo que acababa de pasar. Después de llamar a la madre de Ryan para informarle con mi teléfono móvil, encontré una agencia de detectives que había visto que mi padre había contactado antes. Pagué una gran cantidad de dinero para sobornarlos para que tomaran fotos privadas de Ryan y Cynthia. También abrí una cuenta en línea, en la que publiqué algo de la vida cotidiana de una chica rica para ir acumulando gradualmente algunos seguidores. Después de terminar todo esto, comencé a estudiar y repasar. No podía dejar que esto afectara a mi futuro. Caminaría por mi propio camino amplio hacia el éxito. Temprano al día siguiente, después de salir de mi habitación, vi a Ryan en el comedor. Desde que conoció a Cynthia, ya no venía a mi casa. En ese momento, estaba desayunando con un color rojizo en el rostro. Al verme bajar, incluso dijo buenos días. En el pasado, esto me habría hecho feliz durante mucho tiempo. Después de todo, era precioso que Ryan se acercara a mí de forma voluntaria. Antes, siempre era yo quien se acercaba a él para traerle el desayuno. Pero ahora, solo pensé que era descarado. Pero al mirar su rostro, seguro que tuvo una maravillosa cita con Cynthia ayer. Y así fue. Anoche, ya había recibido las fotos enviadas por el detective. En general, los dos fueron al cine juntos y luego fueron a cenar juntos. Ryan incluso usó la tarjeta que yo le había dado antes para comprar un montón de artículos de lujo para Cynthia. Sin embargo, yo ya no había seguido depositando dinero en esa tarjeta, y también había tomado evidencia de los registros de consumo uno por uno, esperando darle un golpe fatal. Después de terminar el desayuno, incluso se subió a mi coche privado y quería ir a la escuela conmigo.
En el coche, él tomó la iniciativa de hablarme sobre los detalles de su cita con Cynthia ayer y me preguntó si debería haber algún cambio o cómo conquistar el corazón de una chica. Le conté todos los planes e ideas que alguna vez había planeado usar para conquistar su corazón. Ryan también escuchó muy atentamente. Al ver su dedicación total a Cynthia, estaba indescriptiblemente emocionada en mi corazón. Después de todo, esto era un signo de que estaba metiéndose en problemas. ¿Qué estudiante destacado gastaría tanto tiempo y esfuerzo en cosas distintas al estudio? Además, las notas de Baen solo podían mantenerse en los primeros 10 del grado con mi supervisión y ayuda. Ahora, ¿quién podía decirlo con seguridad? Como él quería arruinar su propio futuro, yo echaría más leña al fuego. Su relación continuó y durante este periodo, yo seguía alimentando las llamas de su amor. De vez en cuando, le daba a Baen algunas prendas de ropa y zapatos de diseñador, y todos eran de estilo de pareja. Por supuesto, guardé todas las facturas. Y su amor, que no estaba afectado por las cosas materiales, era muy dulce. La dulzura duró hasta el segundo semestre del tercer año de bachillerato. El papel no puede envolver el fuego para siempre. Las notas de Baen bajaron una y otra vez, lo que despertó la sospecha de su madre. Ella me preguntó en secreto sobre los asuntos de Baen en la escuela. Cada vez, yo la desechaba diciendo que la presión de estudio era alta recientemente y que estaría bien si estudiaba despacio. Pero la madre de Baen todavía vino a la escuela para preguntar. Después de enterarse de que Baen había estado en muy buenos términos con una chica, la historia se repitió. La madre de Baen llegó a la clase y causó un gran escándalo, perdiendo completamente la apariencia reservada y noble que solía fingir tener. Y Cynthia y Baen fueron criticados en el boletín de la escuela. Pronto, los padres de Cynthia vinieron a la escuela para organizar que ella se trasladara a otra escuela. Pero esta vez, la relación entre Baen y Cynthia ya no era tan superficial como cuando esto sucedió en mi vida anterior. Después de que Cynthia le dijo en secreto a Baen sobre el plan de sus padres, Baen se levantó y les dijo a los padres de Cynthia que él y Cynthia estaban verdaderamente enamorados y les prometió que definitivamente se casaría con Cynthia y sería responsable de ella en el futuro. Los padres de Cynthia eran muy perceptivos. Siempre habían sabido que su hija había obtenido inexplicablemente muchos artículos de diseñador durante este periodo. Ahora, al ver que Baen también estaba vestido con ropa de diseñador, ¿qué más no entendían? Secretamente se maravillaron de lo capaz que era su hija y pensaron que había atraído a un yerno rico. Sus ojos al mirar a Baen estaban llenos de cálculo y codicia, y comenzaron directamente a negociar. Si quieres casarte con nuestra hija, necesitas una gran cantidad de dote. ¿Puedes pagarla? Ryan estaba a punto de asentir para mostrar su voluntad cuando la madre de Baen tiró directamente de su hijo tonto. Ella gritó a los padres de Cynthia, ¿cómo se atreven a mencionar la dote? Es claramente tu hija la que ha seducido a mi hijo. Las notas de mi hijo han bajado así ahora. Yo todavía no les he pedido compensación, y ustedes están pidiendo un precio exorbitante aquí. ¿Ha hecho nuestro hijo algo a tu hija? Los padres de Cynthia tampoco retrocedieron y comenzaron a discutir con la madre de Baen. Es tu hijo el que ha estado coqueteando con mi hija. Ahora que esto ha sucedido, nuestra hija no podrá casarse. Tu hijo debe compensar a nuestra familia. Tu hijo no puede estudiar bien, pero te culpas a nuestra hija. Ni siquiera consideras si tu hijo es capaz o no. Sí, incluso si no se casa con nuestra hija, todavía tiene que pagar una compensación. No pedimos mucho. Solo dame una propiedad en el centro de la ciudad. La madre de Baen estaba tan furiosa que casi se desmayó. Desde que llegó a la ciudad, no había visto a gente tan desvergonzada en más de 10 años. Y cuando los padres de Cynthia la llamaron suegros, fue como un golpe final. La madre de Baen se desmayó directamente de ira. Al final, esta farsa terminó con la llamada de una ambulancia. Los padres de Cynthia no fueron al hospital con ellos. En cambio, se llevaron a Cynthia a casa.
pero no tenían prisa en absoluto. Después de todo, estaban esperando a que Vaen, este yerno rico, se casara con su hija, así que no planeaban trasladarla a otra escuela así como así. La madre de Vaen y Vaen fueron juntos al hospital. Antes de irse, Vaen no olvidó pedirme que fuera con ellos, aduciendo que me pidiera que persuadiera a su madre para que estuviera de acuerdo con su matrimonio con Cynthia. Por supuesto, estaba contenta de ver que esto sucedía. Inmediatamente dije que ayudaría a persuadir a la madre de Vaen, pero fingí estar en una situación difícil, como si recordara casualmente a Vaen. La tía Son difícilmente estará de acuerdo con tu amor. A menos que ustedes dos tengan una razón sustancial. De lo contrario, será muy difícil persuadir a la tía Son para que estuviera de acuerdo con el matrimonio solo porque ustedes dos están enamorados. Vaen pensó un momento y luego pareció pensar en algo y se puso un poco tímido. Tengo una idea. Solo ayuda a cuidar de mi madre. Yo fingí no notar y asentí, prometiendo cuidar bien de la madre de Vaen. Luego vi a Vaen dejar el hospital. Después de que se fuera, miré a la madre de Vaen tumbada en la cama del hospital. En mi vida anterior, fue ella la que conspiró con Vaen para engañar a mis padres para que creyeran que ya había tenido un romance con Vaen y persuadió a mis padres para que me casara con Vaen. Bueno, en esta vida, te lo devolveré en su totalidad. Saqué mi teléfono móvil, envié un mensaje al detective privado y actualicé mi cuenta. Después de eso, tomé una manzana que estaba a mi lado, la pelé y comencé a comerla sola. De repente, escuché una risa ligera proveniente de la otra cama del hospital. Miré en dirección al sonido. Vi a un chico guapo con un camisón de hospital mirándome con un par de hermosos ojos de pétalos de flor de melocotón. Su tez era muy clara, sus facciones eran delicadas y tridimensionales, y su figura era obviamente musculosa. Después de mirar fijamente por un momento, recobré la conciencia y dije con desinterés, ¿qué te hace reír? Él respondió, y su voz era profunda y magnética. Ah, no me di cuenta de que había reído en voz alta. Me reí cuando te vi pelando una manzana y comiéndotela sola. En realidad, no me importaba y charlé con él mientras comía. Guapo, ¿eres un paciente de larga estancia aquí? No, me darán el alta pronto. Pero estoy buscando a alguien. Ah, buscando a alguien en el hospital. Sí. Entonces, ¿podrías hacerme un favor? Dime primero. Si ves a esta persona despertarse antes de que te den el alta, ¿podrías llamarme? Por supuesto. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, te daré una manzana como recompensa. Con eso, incluso le pelé una manzana. La madre de Vaen no despertó en ningún momento, así que planeé irme a casa. Después de todo, todavía tenía un montón de tareas de casa que hacer. No estaba tan libre. Después de dejar mi número de teléfono al chico guapo con el camisón de hospital, me marché apurada. No vi la mirada en sus ojos cuando me miraba detrás de mí. Sus ojos estaban llenos de escrutinio y murmuró, finalmente, te he encontrado. Tienes que ser tú. No hay error. Después de mirar fijamente el teléfono por un momento, se dio un bocado a la manzana y comenzó a masticar. Como era de esperar, Vaen fue a buscar a Cynthia esa noche, y luego lo que iban a hacer era evidente. En la superficie, Vaen le prometió a su madre que ya no contactaría a Cynthia, que estudiaría duro y no se retrasaría por otras cosas. Pero detrás de su espalda, todavía fue a estar al lado de Cynthia y fue cariñoso con ella. Un mes después, recibí muchas fotos y videos, y los protagonistas en ellos eran esas dos personas. Después de que la madre de Vaen saliera del hospital, también fui a recogerla. Y la cama de ese chico guapo con el camisón de hospital de al lado ya estaba vacía. No le presté mucha atención. Pronto llegó la noticia de que Cynthia estaba embarazada. Los padres de Cynthia sabían que Cynthia nunca volvía a casa por la noche y se quedaba con Vaen. Por supuesto, sabían algo,
pero todos callaron tácitamente y no dijeron nada para detenerlo. Más tarde, cuando vieron a Cynthia vomitando en la mesa del comedor, de repente cambiaron de idea y la llevaron al hospital para un examen. Después del examen, resultó que llevaba 3 semanas de embarazo. Los padres de Cynthia no podían encontrar a la familia de Baen, así que causaron un escándalo en la escuela. Finalmente, la madre de Baen estaba tan furiosa que fue enviada de nuevo al hospital y Cynthia se tomó un permiso de la escuela y se fue a casa para cuidar de su embarazo. Ryan, el hijo obediente, por supuesto, llevó a su madre al hospital y luego fue a la familia de Cynthia para ver a su a novia. También me pidió que ayudara a cuidar de su madre en el hospital. Yo estaba encantada de hacerlo. No era que fuera una santa, sino que quería ver su expresión de ira y frustración. En mi vida anterior, al igual que la familia de Cynthia, ella también unió a su hijo y a mí. Y ayudó a su hijo a ocultar mi paradero a mis padres para que no supieran mi situación. Esta vez, planeaba devolvérselo uno por uno. Mirando a la madre de Baen tumbada débilmente en la cama del hospital y al padre de Baen, que acaba de llegar corriendo de su nido de amor fuera, fingí estar perdida. Después de decirle al padre de Baen sobre la situación de Baen, también le di amablemente la ubicación de la familia de Cynthia. El padre de Baen ni siquiera dejó una palabra de consuelo para la madre de Baen y se marchó apuradamente. Por supuesto, se apresuraba a ir a castigar a su hijo. Y justo después de que el padre de Baen se marchara, la madre de Baen volvió lentamente en sí. Al verme, dijo con voz débil, Chloe, sabes, la tía Son siempre te ha considerado como la nuera de la familia Baen. No te preocupes. Mientras yo esté viva, nunca dejaré que esa zorra entre por la puerta de la familia Baen. Al escuchar esto, me quedé sin palabras. ¿Quién quiere ser su nuera? Pero no lo mostré en mi rostro y continué diciendo cosas buenas sobre Baen. Tía, Cynthia ya está embarazada con el hijo de Baen. Entonces, ya no hay oportunidad para mí y Baen. Por favor, ¿estás de acuerdo en dejar que estén juntos? La madre de Baen estaba tan furiosa que apenas podía respirar. Después de un rato, sus ojos estaban llenos de crueldad y su tono también era un poco maligno. Chloe, no te preocupes. ¿Y qué si está embarazada? Le daré a su familia una suma de dinero y les pediré que hagan un aborto. Como peor cosa, simplemente les compensaremos como ellos piden. Chloe, eres la única nuera de la familia Baen. Fingí estar un poco molesta y continué suplicando por Baen y Cynthia. Pero la madre de Baen ya no quería escuchar más y simplemente encontró un pretexto para enviarme de vuelta. Después de dejar la habitación, vi al chico guapo con el camisón de hospital de antes. En ese momento, estaba apoyado en la puerta. Cuando me vio salir, me hizo una señal para que lo siguiera. Yo estaba muy alerta y no lo seguí directamente. Y él tampoco me forzó. En cambio, se acercó y me susurró, sé que eres una persona reencarnada, y también sé los secretos de este mundo. Al escuchar esto, me asusté. Mis ojos estaban llenos de desconfianza al mirarlo. Sin embargo, no había cálculo en sus ojos. Parecía que simplemente quería decirme algo, así que lo seguí y me marché. Por supuesto, tenía muchas dudas sobre el hecho de que yo pudiera renacer. Además, los chicos guapos no mienten, ¿verdad? Y no había nada valioso en mí para que él me engañara. Vinimos a la entrada de un callejón vacío. Me dijo que este mundo en realidad era una novela inacabada. Debido a que la configuración de personajes y las personalidades del héroe y la heroína no les gustaban a los lectores, el autor la abandonó. Y el héroe y la heroína de la novela eran exactamente Baen y Cynthia. La novela solo escribió que Cynthia fingió su muerte cuando hizo un aborto y luego se fue al extranjero con el dinero que había guardado en secreto de la familia de su exmarido. La trama siguiente probablemente era que la heroína regresara a China y tuviera una relación de amor y odio con el héroe. Más tarde, el héroe perseguiría a su esposa, y luego los dos vivirían una vida dulce desde entonces.
Fingir la muerte para escapar del exmarido, ir al extranjero para estudiar y luego regresar. Esto me hizo pensar en una palabra: el halo de la heroína. Y yo era la prometida de sacrificio del héroe en ella. Mi papel principal era proporcionar recursos. Más tarde, ser encarcelada y humillada, etc., fueron escritos por el autor como la profunda afectación y el amor del héroe por la heroína sin donde desahogarse, que luego se convirtió en ira y se desahogó en mí uno por uno. También fue bastante divertido. Después de pasar por tanto, acabé siendo solo una parte de su historia al final. Y después de enterarme de que la heroína no había muerto, la última carga en mi corazón desapareció. Al mismo tiempo, un odio interminable surgió en mi corazón. Después de todo, hasta ahora, todavía pensaba que era mi culpa lo que había llevado a la muerte de una vida. Aunque Cynthia no lo merecía, la vida era preciosa. Pero ¿por qué me involucraron en el amor entre el héroe y la heroína? ¿Fue solo porque denuncié su amorío? Pero en esta vida, se demostró que incluso si yo no le hubiera dicho a la madre de Brian, su amorío todavía habría sido descubierto y el resultado final seguiría siendo el mismo. Y el chico guapo con bata de hospital me dijo que era el responsable de mantener el mundo de la novela, viniendo específicamente a mantener el orden en algunos mundos de novela no terminados. Después de todo, la falta de tramas posteriores en algunas novelas no terminadas provocaría el colapso de los mundos. Me dijo que se llamaba Vincent. Esta también fue la primera vez que había conocido a una persona despertada, lo que hizo que este peque o mundo repitiera la trama una vez más. Pero tenía una duda y la pregunté. Si este mundo es una novela, ¿entonces la dirección de la trama seguirá sin cambiar? Vincent se rió suavemente. Se veía realmente bien cuando sonreía y respondió mi pregunta. Por supuesto que no. También estoy esperando tu próxima actuación. Después de decir eso, se fue, dejándome sonrojada. Era realmente guapo. Cuando regresé a la escuela, todos estaban hablando de la suspensión de Cynthia de la escuela. Ryan tampoco estaba en la escuela. Como la persona que supo de estas cosas primero, cuando mis compañeros de clase me vieron de regreso en la escuela, todos se reunieron para cotillear y me preguntaron qué había pasado. Por supuesto, no podía decírselos. Solo dije vagamente que se trataba de un asunto familiar y que no era bueno divulgar demasiado. Nadie hizo más preguntas, pero todos mostraron tácitamente una expresión de que lo entendían. No me molesté en explicar lo que decían. Que se propagara así. Después de regresar a casa, oí a mis padres hablando de la continuación de estos asuntos. El padre y la madre de Brian planeaban pagar a la familia de Cynthia para que se hiciera un aborto, pero la familia de Cynthia se lo impidió. Incluso cuando la madre de Brian sacó 2 casas, ellos no cedieron e insistieron en que Brian se casara con su hija. La actuación de la familia de Cynthia estaba dentro de mis expectativas. Después de todo, podían sacar 2 casas en el centro de la ciudad sin problemas. ¿Cómo podía ser eso todo lo que tenían? Querían más. La madre de Brian no tenía cómo tratar con ellos. Además, su propio hijo insistía en casarse y hasta amenazó con suicidarse. Y ahora estaba cerca del examen de ingreso a la universidad. Para no afectar el futuro de su hijo, no tuvo más remedio que dejar que la situación siguiera en un punto muerto. Mis padres estaban un poco decepcionados con la familia de Brian. Después de todo, con un hijo así y padres así, habían visto claramente la verdadera cara de la familia de Brian. Secretamente, les pidieron a otras personas que revisaran las fallas de los padres de Brian en sus puestos de trabajo. Como resultado, encontraron evidencia de su desfalco. Ahora estaban planeando encontrar una oportunidad para transferirlos a la empresa filial. De esta manera, tendrían una razón para ser despedidos sin perder la cara de ambas familias. Mis padres también me dijeron repetidamente que no tuviera demasiado contacto con Brian. Por supuesto, asentí al de acuerdo, agradeciendo en secreto que mis padres tuvieran sentido común y no siguieran ayudando a su familia. Después de un tiempo,
Ryan regresó a la escuela para continuar sus estudios. Pero había un cansancio evidente en su cara que no podía ocultarse. Al día siguiente de clase, me encontró y me dijo con un tono superior: Chloe, siempre he amado a Yoeyue. Definitivamente me casaré con ella. Pero mi madre solo te reconoce como mi futura esposa, así que quiero que me ayudes a calmar a mi madre. Después de que me case con Yoeyue en el futuro, te prometo que no cortaré nuestra amistad. Casi me muero de risa, pero en la superficie, mostré una expresión conmovida y asentí. Ryan, no te preocupes. Te ayudaré bien. Tú y Yoeyue deben ser felices. Pero en mi corazón, seguía quejándome. Haría lo que él me pidiera, qué broma. Solo asentí para terminar con eso. Ryan estaba muy satisfecho con mi sensatez. Después de recordarme una vez más, se fue y luego desapareció por un tiempo. Y yo no hice caso en absoluto a lo que me dijo y continué con mis estudios. De vez en cuando, atendía las preguntas de la madre de Ryan. Por supuesto, expresé mi apoyo, mi acuerdo y mi comprensión. Privadamente, publiqué vagamente estas cosas en mi cuenta de redes sociales. Para estar con su novia, él eligió tener un bebé en tercera o de secundaria para resistir las críticas externas. Yo elijo dar mis bendiciones. También publiqué algunas fotos y videos borrosos con mosaicos. Muchos internautas vinieron a cotillear y este asunto llegó rápidamente a la lista de temas populares. Algunos compañeros de clase de la escuela también se amontonaron en la sección de comentarios de mi cuenta para expresar sus opiniones, confirmando las identidades de los dos. Pero nadie se atrevió a revelar mi identidad. Después de todo, ¿quién se atrevería a ofender a una persona rica? Durante este periodo, ni Ryan ni Cynthia se atrevieron a salir de sus casas. También me llamaban de vez en cuando para cuestionarme. Chloe, sabía que no eras tan bondadosa. Te digo, no te voy a gustar. Abandona esta idea. Ve e intenta aclararlo de inmediato. De lo contrario, no quieres saber las consecuencias. En ese momento, ya no fingí y me quité directamente la máscara. Tienes una piel tan gruesa. Si se la usara para hacer un chaleco antibalas, ni un bombillo atómico podría atravesarlo. ¿Quién te gusta? Incluso si no tienes un espejo, todavía puedes orinar y mirarte. ¿Quién te gusta? ¿Crees que lo que has hecho es glorioso? Yo solo dejo que todos juzguen tu comportamiento. ¿Qué? ¿Tienes miedo de asumir la responsabilidad de lo que has hecho? Solo quiero exponerte. ¿Y qué? Después de decir eso, no esperé su respuesta, colgué el teléfono y lo bloquearon. Pero eso todavía no me alivió la ira. También saqué las facturas de todos los artículos de Dice, o que le había dado a Ryan estos días, encontré un abogado y le pedí que me ayudara a recuperarlos. Finalmente, la escuela intervino para suprimir las noticias, pero no podían hacer nada contra mí. Después de todo, mis padres donaron otra biblioteca. Se acerca el examen de ingreso a la universidad. Los compañeros de clase de la escuela ya no prestan atención a estos cotilleos y se centran en sus estudios en cambio. Más tarde, parecía que Ryan finalmente se dio cuenta de la importancia de estudiar y volvió a la escuela para continuar con sus clases. Llevaba una máscara y un sombrero todo el día. Tan pronto como regresó a la escuela, encontró una oportunidad para venir hacia mí, furioso. Chloe, ¿qué quieres decir? Me has hecho quedar así y ahora quieres que te devuelva las cosas que me diste. ¿Cómo puedes ser tan desvergonzada? Le espeté. ¿Por qué no te sentías avergonzado cuando tú y Cynthia estaban gastando mi dinero y siendo tan dulces juntos? ¿Acaso no estoy aprendiendo de ti, que eres de doble cara? Ryan se dio en el clavo y se acercó más a mí. Todo es culpa tuya. De otro modo, ¿cómo habría podido terminar así? Todo es culpa tuya. Me mantuve calmada y alé la cámara de vigilancia recién instalada detrás de mí. Si te acercas más, esparciré rumores diciendo que aunque me amas, no puedes tenerme.
Sabes, si Yoyo se entera de esto, definitivamente no estará contenta. Después de todo, Yoyo está embarazada ahora y no puede soportar estar enojada. Efectivamente, Ryan todavía se preocupaba mucho por Cynthia. Al oír que yo mencionaba a Cynthia, detuvo sus acciones y no siguió discutiendo conmigo y se fue solo. No se olvidó de dejar una palabra dura antes de irse. Ya verás, ¿quién puede entenderme? He encontrado a un tipo tan loco. Un mes antes del examen de ingreso a la universidad, Cynthia dio a luz. Pero según lo que mis padres dijeron, dio a luz un niño. Por más que la madre de Ryan no le gustara a Cynthia, todavía estaba contenta de tener un nieto. Y la familia de Cynthia aprovechó al nieto para unir a la familia Ryan y a la familia Cynthia. En términos simples, si no se casaban con su hija, no entregarían el nieto a la familia Ryan aunque se lo regalaran. El padre y la madre de Ryan tuvieron una gran merma en sus ahorros durante este periodo. No solo tuvieron que devolver el dinero de las cosas que Ryan recibió de mí, sino que también tuvieron que cubrir los gastos triviales de Cynthia y su familia. Aunque el padre y la madre de Ryan vinieron a mi familia a pedir ayuda, mis padres siempre se excusaban diciendo que estaban ocupados y no podían ayudar. Así que ellos también se dieron cuenta de que la familia Chloe no los ayudaría. Además, no se atrevían a pedir descaradamente, así que no continuaron acercándose a la familia Chloe. Sin embargo, estarán pensando que después de que su hijo tenga éxito en el futuro, se vengará de la familia Chloe. Pero ahora, ni siquiera está seguro si su hijo puede ir a la universidad, ¿verdad? Y Ryan realmente cumplió con ser el héroe de la novela. Era tan afectuoso que amenazó a su padre y a su madre de que si no aceptaban a Cynthia, no tomaría el examen de ingreso a la universidad. Tan pronto como dichas palabras salieron, la familia Ryan no tuvo más remedio que firmar primero un acuerdo de compromiso con la familia Cynthia y celebrar la fiesta de compromiso después de que Ryan terminara el examen de ingreso a la universidad. En este punto, ya se mostraba que la familia Ryan básicamente ya no tendría nada que ver con mi familia Chloe. Después de todo, yo no les daría ninguna oportunidad. Basta decir que antes tenía mala idea. ¿Cómo podría haberle gustado a un chico como Ryan? Efectivamente, fue porque no había conocido a nadie mejor como Vincent. Oh, Dios mío. Pensando así, de repente llegó una voz familiar. Ahora estás pensando en mí, ¿verdad? Al oír esto, estaba un poco sorprendida y me volví. Efectivamente, Vincent estaba sentado detrás de mí. Tenía las manos cruzadas y colocadas a ambos lados de la silla, la barbilla apoyada en la parte posterior de las manos, el cuerpo inclinado ligeramente hacia adelante y sus hermosos ojos de pétalos de flor de melocotón me miraban sonriendo en este momento. Me quedé aturdida por un momento y luego fingí ser reservada. ¿De qué estás hablando sin sentido? Solo me distraje por un momento. ¿Por qué siempre apareces de la nada? Vincent vio que yo quería cambiar de tema y se dio cuenta. En realidad, estoy bastante ocupado, ¿vale? Solo vengo de vez en cuando a ver qué cambios has hecho. Ahora parece que tienes algunas ideas. Al ser elogiada, me sentí un poco orgullosa. No es nada importante. Luego lo oí reír de nuevo. Todavía sonaba tan agradable y se veía tan encantador cuando sonreía. Oye, Vincent, parece que te gusta mucho reír. Y ríes tan hermosamente. Vincent se quedó aturdido por un momento después de oír esto y luego rápidamente se recobró. Dijo adiós y se fue. Yo estaba un poco confundida. Él era tan misterioso. Llegó el examen de ingreso a la universidad según lo programado. Entré en el salón de examen con mi bolsa de útiles escolares que había revisado innumerables veces. Detrás de mí estaban mis padres, que me daban ánimo. Mi madre incluso se puso un cheongsam especialmente, que simboliza emprender con éxito. En el camino, vi a muchos de mis compañeros de clase, así como a Ryan y Cynthia, que cubrían muy bien su aspecto. Vinieron a tomar el examen justo después del posparto,
¡Qué extra! Oh. Encogí los hombros y ya no miré hacia allí. El examen de 3 días pasó rápidamente y me sentí relajada después de terminarlo. El viaje que había discutido con mis padres también estaba organizado. Antes de que hubiéramos jugado la mitad, salieron los resultados. Como era de esperar, fui admitida en una universidad. Sin embargo, no había noticias de la familia Baen. Se decía que Baen no lo hizo bien en el examen. Mis padres también querían alejarse de esa familia de locos. Así que después de regresar del viaje, hicimos las maletas, compramos una casa cerca de la universidad y luego nos mudamos de inmediato. Al tercer día después de mudarnos a la nueva casa, mi madre recibió una llamada telefónica de la madre de Baen. Madre de Chloe, ¿por qué se mudaron? Oh, ¿es la madre de Baen? Bueno, es así. Chloe fue admitida en la universidad y pensamos que no debíamos estar demasiado lejos de nuestra hija, así que nos mudamos aquí para vivir juntos. ¿Cómo está Baen? ¿Es tan maravilloso ser admitido en la universidad? Nuestro Baen definitivamente será mejor en el futuro. ¿Qué estás presumiendo de? Después de decir eso, colgó. Sabía que estaba realmente enojada y no podía soportarlo. Mis padres y yo nos miramos el uno al otro y luego seguimos con nuestras propias cosas. No lo tomamos en serio en absoluto. En la tarde, Vincent llegó a mi puerta y me pidió. Salí de casa y fui a un café tranquilo con él. Me dijo que este mundo estaba a punto de colapsar y probablemente sería destruido en unos 30 años. Vincent tomó un sorbo de café y luego continuó. Entonces, ¿te gustaría ser un responsable de mantenimiento conmigo? Me quedé aturdida por un momento y pregunté, ¿puedo quedarme aquí hasta que mis padres fallezcan naturalmente? Vincent sonrió y asintió. Inmediatamente, dije que estaba encantada de trabajar con él e incluso expresé mi lealtad. Mientras charlaban, Vincent me contó sobre la situación actual de Baen. Efectivamente, Baen no lo hizo bien en el examen. Su puntuación solo era suficiente para que entrara en una universidad de segundo nivel ordinaria. Ni hablar de Cynthia. Debido a que la familia Baen la menospreciaba por su educación secundaria, le pidieron que tomara el examen de ingreso a la universidad justo después del posparto. Pero su resultado tampoco fue ideal. Probablemente iría a una universidad técnica. La familia Baen se mordió el labio y se los dio por el prestigio. Esta entrega de casas hizo que la propiedad de la familia Baen se redujera significativamente. De hecho, incluso si la familia Baen se separó de la familia Chloe, siempre y cuando no hubiera enfermedades graves o accidentes, sus ahorros serían suficientes para que vivieran una vida acomodada, pero, por supuesto, solo para la generación de Baen. Sin embargo, ahora es difícil decirlo. Después de que la familia de Cynthia obtuvo las casas, pusieron el nombre de su hijo en 2 de ellas y vendieron una de ellas para ahorrar dinero para que su hijo se casara. Por supuesto, también sabían que no podían presionar demasiado a la gente, así que no siguieron pidiendo nada más. Cooperaron bien en la fiesta y no hubo más problemas. Al oír esto, tuve una pregunta. Ryan y Cynthia siguen siendo los protagonistas. ¿Podría ser que tuvieran grandes oportunidades en el futuro debido al halo del protagonista? Pensando así, también pregunté la pregunta en voz alta. Vincent negó con la cabeza y me respondió, por supuesto que no. Desde que te despertaste en este mundo, ha habido muchas variables. Es decir, el halo del protagonista se desvanecerá gradualmente. Una vez que Baen te dejó, el halo del protagonista desapareció completamente. Aunque todavía está un poco incierto sobre Cynthia. Después de todo, ella tiene más escenas en etapas posteriores. Al oír esto, me sentí un poco descontenta. ¿Por qué no podía ser yo la protagonista? Vincent notó mi estado de ánimo y me consoló. Después de despertar, eres la protagonista de tu propia vida. Además, esta novela está incompleta.
¿Cómo podría haber tantas oportunidades? Asentí, y Vincent también cambió de tema en el momento adecuado. La vida universitaria fue bastante agradable para mí. Hice un grupo de amigos con los mismos intereses y mi amada familia siempre estuvo a mi lado. Esto me hizo olvidar temporalmente los dolores de mi vida anterior. Vincent también venía de vez en cuando a contarme sobre la situación del héroe y la heroína. Durante estos días, la familia Baen estaba pasando por muy malos momentos. Después de todo, solo tenían gastos y no ingresos. Cuando Baen y Cynthia se casaron, la familia de Cynthia volvió a aprovecharse de la familia Baen. El padre y la madre de Baen casi se volvieron locos y querían causar una escena. Después de que los dos se casaron, Cynthia no tuvo una vida fácil en la familia Baen. Después de todo, la madre de Baen siempre la haría sufrir. Aunque la familia de Cynthia no jugó más trucos, todavía venía de vez en cuando a disgustarlos para ver si podían obtener más dinero. ¿Quién pensaría que tenían demasiado dinero? El padre de Baen pensó que la vida se estaba volviendo cada vez más difícil, así que una noche, se llevó todo el dinero de casa, pidió prestado algo más y luego se fugó con su amante, dejando a la madre de Baen y a Baen para enfrentarse a la situación. Incluso vender la única casa grande de la familia Baen no podía pagar las deudas. Baen tuvo que dejar la universidad a mitad de camino y ir a trabajar. También era difícil para él encontrar un trabajo. Después de todo, su nombre era ahora notorio. Lo único inesperado fue que Baen siempre era profundamente afectuoso hacia Cynthia. Frente a estas deudas y a la disminución de las condiciones de vida, la madre de Baen ya estaba luchando por mantenerse en pie. Más tarde, cuando vio que su hijo era tan considerado con Cynthia y la trataba mucho mejor que a ella misma, volvió a perder los estribos. Emprendió a enfermarse con frecuencia y le pidió a Cynthia que la cuidara. Privadamente, también le tendía trampas a Cynthia. Cynthia realmente no podía soportarlo más y quería tomar el dinero y marcharse al extranjero. Pero la madre de Baen la pilló en flagrante. Le contó estas cosas a Baen e incluso exageró diciendo que Cynthia tenía un amante fuera y estaba a punto de huir. Baen finalmente explotó. Podía soportar toda la presión, pero no podía aceptar la traición de su amante. Sin distinguir entre el bien y el mal, golpeó a Cynthia por primera vez. Como dice el refrán, en el caso de la violencia doméstica, solo hay una vez o innumerables veces. Aunque la confusión se aclaró más tarde y se perdonaron el uno al otro, la brecha siempre estuvo allí y todavía no podían evitar las peleas grandes y pequeñas. Después de que el padre de Baen se fue con el dinero, fue estafado por su amante para participar en esquemas piramidales y fraudes, y su amante era solo uno de los miembros. Al principio, el padre de Baen se resistiría, pero se le llevó todo el dinero y lo golpearon varias veces por intentar escapar. Ya era viejo, así que luego se resignó a su destino. Después de sufrir muchos tormentos, falleció. La madre de Baen también falleció pronto debido al sobretrabajo. La vida de su familia no fue fácil después de eso. Saber estas cosas me hizo sentir feliz. Jeje. Más tarde, Baen vino a buscarme y me dijo que sabía que yo siempre lo había amado. Estaba dispuesto a divorciarse de Cynthia y casarse conmigo. Chloe, acabo de darme cuenta de que en realidad te quiero. ¿Podría ser falso nuestro amor de la infancia? Mirando a Baen, que había perdido la inocencia y la alegría de la juventud y se había convertido en un hombre desaliado, con barba de varios días y que parecía mucho mayor, tenía muchas ganas de preguntarle cómo se atrevía. Resultó que siempre había sabido que antes me gustaba. Sin embargo, todavía daba por sentado mi amabilidad y usaba a mi familia como piedra angular para su éxito. ¿Crees que soy tan de buen humor que puedes venir a causar una escena delante de mí sin consecuencias? Con eso, le pedí directamente a los guardias de seguridad que lo desalojaran a golpes y le lancé una cantidad de dinero delante de él como gastos médicos, diciéndole que se fuera. También hice arreglos deliberados para que un grupo de personas lo golpearan durante 3 meses y le lanzaran dinero después de cada golpe.
Efectivamente, no volvió a venir a buscarme. Después de todo, todavía tenía que recuperarse de sus heridas. Como dice el refrán, las aves del mismo plumaje se juntan. Efectivamente, no mucho después de que Brian viniera a buscarme, Cynthia también llegó a mi puerta. Chloe, si me das 1.000.000 de yuanes, te devolveré a Brian. Me iré por mi propia voluntad. Te prometo que no te molestaré a ti 2 más. Te deseo felicidad. En mi corazón estaba riendo locamente, pero todavía mantenía una apariencia calmada en la superficie. No es necesario. Brian dijo que solo te ama y se casará solo contigo. Además, tu querido esposo acaba de venir a verme ayer y dijo lo mismo que tú. Después de decir eso, Cynthia pareció enloquecer y estaba a punto de abalanzarse sobre mí. Todo es culpa tuya. De otro modo, ¿cómo podríamos haber terminado así? Ahora todavía estás seduciendo a mi esposo, te estrangularé. Afortunadamente, había guardias de seguridad especialmente arreglados por mis padres en casa, por si hubiera algún peligro cuando los encontrara. Cynthia fue llevada. Antes de irse, todavía me miraba ferozmente, gritando maldiciones feas. Pero, ¿qué tenía que ver conmigo? Llamé directamente a la policía. De esta manera, mi vida volvió a la paz de nuevo. Se decía que más tarde, para ganar dinero, Brian fue mantenido por una mujer rica. Cuando Cynthia se enteró de eso, fue a causar una escena en la casa de la mujer rica. Fue golpeada por los guardias de seguridad de la mujer rica e incluso fue desnudada y arrojada en la calle. Desde entonces, Cynthia se volvió loca. Brian se arrepintió y quería dejar a la mujer rica. La mujer rica pensó que Brian estaba jugando con ella, así que lo hizo golpear severamente. Después de eso, ya no presté atención. Después de todo, no valían la pena. Los días pasaron. No me casé hasta los 26 o si mis padres nunca me presionaron para que me casara. Pero todavía podía sentir sus expectativas. Así que le pedí a Vincent que fingiera ser mi esposo. Solo entonces vi a mis padres ser felices. El día de la boda, vi una cara familiar. Esa persona estaba recogiendo basura en el patio de atrás y caminaba con un ligero cojera. Tentativamente, lo llamé Brian. La persona que oyó la voz se dio la vuelta y me miró. Había una injustificada sensación de agravio en sus ojos. Me miró y asintió. Después de notar su identidad actual, rápidamente negó con la cabeza, todavía murmurando, te has equivocado de persona. No soy yo, no soy yo. Luego se fue apresuradamente, casi corriendo. Lo vi alejarse sin sentir nada en mi corazón. Me di la vuelta y continué brindando con Vincent. Después de que mis padres fallecieran naturalmente, también abandoné este mundo. Me fui de una manera de destrucción del cuerpo y separación del alma y seguí a Vincent para mantener la paz del mundo de la novela. Cada vez que viajaba a través del tiempo y el espacio, tenía una inexplicable sensación de familiaridad. Siempre me hacía sentir que estaba destinada a hacer esto, o mejor dicho, parecía haber hecho estas cosas antes. Le conté a Vincent estas dudas. Luego lo vi mirándome con una expresión encantada. Me llevó fuera de una villa con un mar de flores en el patio y me llevó de la mano hacia adentro. Instantáneamente, entendí todo. Resulta que siempre había sido una responsable de mantenimiento del mundo de la novela. Y Vincent y yo éramos los socios más cercanos. Incluso habíamos hecho una promesa privada de por vida. Esta villa era el hogar que Vincent y yo construimos juntos. Debido a un fallo en el viaje a través de un mundo, perdí la memoria y la conexión con la sede. Vincent también recibió el mensaje de que yo había cometido un error en el viaje a través del tiempo y el espacio y había perdido el contacto, así que se ofreció voluntariamente a buscarme. Me quedé en ese mundo y experimenté la trama del mundo innumerables veces, así como las emociones impuestas. Vincent también viajó a través de innumerables
os mundos solo para encontrarme. Después de innumerables repeticiones de la trama en ese peque, o mundo, finalmente, bajo la influencia de mi existencia irracional, la trama colapsó porque estaba incompleta. Luego Vincent siguió las pistas y me encontró. Después de entender todo esto, ya estaba en lágrimas. Como siempre, Vincent me abrazó y me dijo sonriendo, finalmente, te he encontrado. Te he extrañado mucho. También alcé la cabeza y dije sonriendo, te ves muy encantador cuando sonrisas. Pensé lo mismo la primera vez que te vi. Me gusta mucho. Después de decir eso, Vincent bajó la cabeza y me besó. Después de mostrar afecto el uno al otro, discutimos y tomamos una decisión. En el futuro, haremos un examen físico sistemático cada A.O. De lo contrario, si esta situación vuelve a ocurrir, nadie puede garantizar si podremos encontrarnos de nuevo. Sería una pérdida de tiempo y de energía. Cada uno también debe recordar hacer un examen físico cada A.O. por nuestras familias y, sobre todo, por nosotros mismos.